Existen técnicas terapéuticas que facilitan el proceso de la intervención. Dentro de estas técnicas se encuentra la pregunta abierta. La pregunta abierta es una técnica que se usa a menudo para recopilar informaciones o precisiones sobre un determinado punto. En principio, las preguntas que usan los psicólogos son preguntas abiertas, las cuales reciben una respuesta mucho más completa que un sí o que un no. Las preguntas abiertas alientan a los clientes a que compartan su punto de vista con el terapeuta. Este tipo de preguntas responsabilizan al cliente durante la entrevista y hacen que éste pueda explorar por él mismo las actitudes, los sentimientos, los valores y los comportamientos sin que el universo del terapeuta le influencie. Cuando el psicólogo hace las preguntas, lo tiene que guiar fundamentalmente ese deseo de entender y de ayudar y no solo el deseo de informarse. La manera de hacer preguntas es algo clave. La forma y la entonación tienen que estar lejos de toda forma que parezca una inquisición o una especie de interrogatorio. ¿Cómo hacerlo? La mejor manera de practicar esta técnica de pregunta abierta es centrarse en todos los obvios de la entrevista, tomando en cuenta de que todo tiene que describirse. Por ejemplo, la simple frase "estoy triste" es algo obvio que tendrá que describirse de una manera más aguda, dado que cada persona tiene su propia descripción de la tristeza. Podemos, por lo tanto, al usar una simple pregunta abierta, alcanzar a captar exactamente lo que la persona siente en realidad. Reformulación de contenido. La reformulación del contenido sirve para probar que se ha entendido lo que la persona nos quería decir y nos permite recentrar la entrevista cuando en ella se empieza a desvariar o a irse por las ramas. El poder reformular lo que el otro acaba de decir es la primera etapa cuando se aprende a escuchar. La reformulación tiene 3 objetivos. 1. Que el terapeuta pueda comprobar su nivel de percepción para así estar seguro de haber entendido bien lo que se está describiendo. 2. Hacerle entender a la persona que está escuchando lo que la persona está diciendo. Y 3. Cristalizar las observaciones y los comentarios de la persona, retomando de una manera más concisa lo que ésta ha dicho. Reformulación de las emociones y de los sentimientos. La reformulación de las emociones y de los sentimientos consiste en tratar de formular las emociones y los sentimientos que una persona siente o trata de expresarnos para ayudarla así a que se entienda ella mejor. Esto implica que el terapeuta no tiene solo que concentrarse en lo que la persona está diciendo, sino también en cómo lo está diciendo. ¿Qué hacer frente a los que se llaman sentimientos negativos? Ante un sentimiento negativo, el terapeuta tiene que hacer de espejo, un espejo que le está reflejando a la persona su propio yo, dándole la posibilidad de reorganizarse a partir de esta nueva percepción. Cuando la persona está desalentada, cuando ha pensado en suicidarse, cuando se siente agobiada, la tendencia natural es no querer teatralizar la situación. En realidad es preferible ayudar a la persona a que se enfrente con sus propios sentimientos, que los reconozca tal cual son, para poder así tomarlos en cuenta y que se pueda hacer algo. Llegamos entonces a descubrir en ciertas oportunidades que detrás de un sentimiento negativo se puede estar ocultando un deseo positivo que la persona ignora. Por ejemplo, detrás del desaliento se oculta una cólera, una rabia, detrás de la cual se oculta un temor que él mismo deja que se exprese, un deseo que la persona tenía pero que no se animaba a realizar. Esa cólera que hay detrás del desaliento, esa frustración, también puede ser un vehículo para motivar y para movilizar a la persona y el cambio terapéutico. Clarificación. La clarificación sirve para hacer que se vuelvan más claros ciertos aspectos que se han evocado durante la sesión. Su objetivo es incrementar la capacidad de análisis y de verbalización del paciente con respecto a situaciones, acontecimientos o sentimientos. Focalización. La meta de la focalización es alcanzar a estimular el proceso exploratorio y hacer que los problemas se resuelvan más fácilmente. Las funciones de la focalización son expresar de una manera más profunda una determinada emoción, hallar el origen de un sentimiento, descubrir de dónde viene, que la persona pueda volver a hacer suyo su problema
y facilitar la resolución de problemas. Confrontación. La confrontación sirve para hacer que la persona descubra hasta qué punto está involucrada en tal o cual situación y hasta qué punto tiene contradicciones. Su meta es ayudar y clarificar. El terapeuta tiene que tener una extremada confianza en su capacidad de ayuda, así como la capacidad de evolución de la persona o del grupo. La confrontación es un potente incentivo para hacer evolucionar a la persona o al grupo. Los silencios. Aparte de esos silencios que suelen aparecer durante las primeras sesiones, que pueden ser causa de miedo, molestia o incomodidad por parte del cliente o del terapeuta, ya que ambos se están conociendo, existen otros momentos de silencio que muy a menudo son positivos para el buen desarrollo de la terapia. La mayoría de los psicólogos se quedan callados cuando el cliente instaura el silencio y solo intervienen según se sitúa el silencio en la entrevista. Intervendrán cuando sienten que el cliente lo necesita. El silencio hace que el cliente pueda entrar en contacto consigo mismo. Es un momento importante de elaboración cuando se está viviendo con alguien delante suyo. El silencio ayuda a que se tome conciencia de sí y hace que se descubra otra forma de estar en el mundo. Existen algunos tipos de silencio. Por ejemplo, la pausa después de haber expresado un sentimiento, el paso de un tema a otro, la pausa contemplativa, la pausa que hace mal, el silencio tímido, la necesidad de apoyo o el silencio luego después de haber descubierto algo. Técnica de los reflejos. La técnica de hacer reflejar los sentimientos sirve para tratar de entender el punto de vista del cliente. Consiste en comunicarle al paciente lo que se está percibiendo de los sentimientos y emociones que éste está sintiendo en el momento o que dice que sintió mientras evocaba ciertas situaciones durante la entrevista. El terapeuta no solo tiene que concentrarse en lo que la persona está diciendo, sino también en la manera en que ésta lo dice. El reflejar los sentimientos actúa como un medio y no como un fin. Hacer reflejar los sentimientos no sirve solo para que salga a flote una vivencia interior, sino también para focalizar una cierta cantidad de problemas. El papel del psicólogo es hacer de espejo. Esta actitud incrementa la capacidad de entendimiento de sí mismo por parte del cliente. Existen muchos abusos en cuanto a esta técnica. El más grande es cuando se cree que el expresar e identificar los sentimientos y las emociones tiene un valor terapéutico, limitándose luego a esto, haciendo de esta técnica la técnica principal de la terapia. La cosa no funciona así. La eficacia de la técnica del reflejo en terapia se basa esencialmente en que la expresión de los sentimientos es un medio y no un fin. Es un medio que está al servicio del cliente. Lo cierto es que el paciente, cuando está manejando su propia vida, tiene que darse cuenta por él mismo de lo importante que es poder expresar sus sentimientos en ciertas situaciones, de lo importante que es conocer sus propios sentimientos y de lo importante que es tener confianza en lo que siente al encontrarse entre ciertas personas o situaciones. Cuando se expresan sentimientos negativos u hostiles en una relación en la que reina una atmósfera de aceptación, esto ayuda a que se desactiven los impulsos violentos. El sentir que se le comprende o que se le acepta es una parte importantísima de la terapia, pero en ningún caso un todo de la terapia. El trabajo de formulación es importantísimo, ya que esta ayuda a la persona a tener confianza en lo que siente. Las funciones del reflejo son hacer que la persona pueda abrirse a lo que este o aquel sentimiento le está apuntando. Por ejemplo, el miedo apunta a que existe una amenaza, la tristeza apunta a que existe una herida, la rabia apunta a que existe una traba o un obstáculo. Ayudar a que la persona reconozca el sentimiento que acaba de expresar, comprobar que se le entendió bien y que la persona inmediatamente después pueda dar con otra emoción subyacente. Ya chicos, ojalá que les haya gustado. Lo que vimos entonces son técnicas para que podamos desarrollar nuestras competencias como terapeuta. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.